En los episodios anteriores hemos seguido el desarrollo progresivo del sistema modernista tal como lo describe San Pío X en la encíclica Pascendi. Primero vimos al modernista como filósofo donde todo comienza con el agnosticismo, la afirmación de que la razón humana por su propia naturaleza está encerrada dentro del mundo de los fenómenos y no puede elevarse hasta Dios como un objeto de conocimiento. A partir de ahí, Dios queda fuera del alcance de la ciencia, de la filosofía y de la historia, y con ello desaparecen los fundamentos clásicos de la teología natural y de los llamados motivos de credibilidad. Después vimos al modernista como creyente, donde el sistema da un giro decisivo hacia lo interior. Una vez que se niega la posibilidad de una revelación objetiva conocida por la razón, la religión ya no puede explicarse desde fuera del hombre, sino únicamente desde dentro de él. Así surge la doctrina de la inmanencia vital, la idea de que la religión nace de una experiencia interior profunda, de un sentimiento de lo divino que emerge desde las zonas más íntimas de la conciencia humana. La fe deja entonces de ser entendida como adhesión intelectual a una verdad revelada por Dios y pasa a ser concebida como una experiencia vital que el sujeto vive, interpreta y expresa. En este punto se produce una transición fundamental que San Pío X considera decisiva para todo el sistema. Porque una vez que la religión ha sido reducida a experiencia interior, la pregunta ya no es únicamente cómo surge la fe, sino cómo se articula, cómo se expresa y cómo se transmite esa experiencia. Dicho de otro modo, si la religión nace desde dentro de la conciencia, entonces toda la estructura teológica posterior debe comenzar también dentro de esa misma conciencia. La teología deja de partir de una verdad revelada objetiva por Dios y comienza a partir del análisis de la experiencia religiosa del sujeto creyente. Aquí se abre el paso hacia el modernista como teólogo. Ya no estamos en el nivel del origen psicológico de la fe, sino en el nivel de la elaboración intelectual. El problema ya no es simplemente cómo el hombre siente a Dios, sino cómo ese sentimiento se traduce en conceptos, en lenguaje religioso y finalmente en doctrina. San Pío X describe este cambio con precisión. Si la fe es concebida como experiencia, entonces la teología no puede ser otra cosa que la reflexión sobre esa experiencia. Y si la teología es reflexión sobre una experiencia interior cambiante, entonces los dogmas dejan de ser expresiones de verdades reveladas inmutables y pasan a ser formulaciones humanas que intentan expresar de manera siempre imperfecta y evolucionativa una conciencia religiosa en desarrollo. De este modo, el centro de gravedad de la teología se desplaza radicalmente. Ya no es la revelación de Dios la que ilumina la inteligencia del hombre, sino la conciencia del hombre la que produce, organiza y redefine continuamente el contenido de la fe. Y es precisamente en este punto donde San Pío X introduce el análisis del modernista como teólogo, aquel que intenta reconstruir toda la doctrina cristiana a partir de la experiencia religiosa interior, dando lugar a conceptos como la inmanencia teológica, el simbolismo doctrinal y finalmente la idea de un dogma en evolución. En el núcleo teológico del sistema modernista, San Pío X señala en Pascendi un cambio decisivo que ya no pertenece únicamente a la filosofía o a la psicología de la fe, sino a la forma misma en que se entiende la teología. Si en el nivel del creyente la religión nacía de una experiencia interior, ahora el problema es cómo esa experiencia se convierte en doctrina, en lenguaje religioso y afirmaciones que la Iglesia transmite. Y aquí aparece el principio fundamental. La inmanencia no se detiene en la fe, sino que se extiende ahora a la teología misma. En primer lugar, el modernista aplica a la teología el mismo principio de la inmanencia, ya vista anteriormente. San Pío X señala que la teología modernista no parte de un Dios que se revela desde fuera de manera objetiva y histórica, sino de un Dios experimentado dentro de la conciencia religiosa del sujeto. Esto implica un cambio estructural. Dios ya no es principalmente el Dios trascendente que se comunica a través de la revelación externa, sino el Dios que se aparece dentro de la experiencia religiosa del hombre. En consecuencia, la teología deja de ser una disciplina que recibe su contenido desde la revelación divina y pasa a ser una reflexión que brota desde la experiencia interior del creyente.
Dicho de manera más directa, no es la verdad revelada la que desciende hacia la inteligencia, sino la conciencia religiosa la que intenta elevarse hacia una expresión conceptual de lo que vive interiormente. Eso puede entenderse de forma sencilla, es como si una experiencia profundamente interior o emocional se convirtiera en el punto de partida de todo discurso teológico. Y luego ese discurso no buscara transmitir una realidad objetiva, sino reproducir en otros la misma vivencia subjetiva. En ese caso, el lenguaje teológico deja de funcionar como afirmación de lo que es y pasa a funcionar como mediación de lo que se siente. A ese desplazamiento se añade un segundo elemento igualmente decisivo, el simbolismo doctrinal. San Pío X explica que para el modernista el lenguaje dogmático no expresa verdades objetivas en el sentido estricto, sino que funciona como un sistema de símbolos. Un símbolo en ese contexto no es una mentira ni una simple metáfora poética, sino una expresión que apunta hacia una realidad sin poder contenerla plenamente. Es decir, las palabras dogmáticas no agotan la verdad divina, sino que solo la sugieren o la señalan de manera imperfecta. Así, cuando la Iglesia afirma una verdad dogmática, el modernismo no la entiende como una formulación definitiva de lo que es real, sino como un lenguaje provisional que ayuda al creyente a relacionarse con lo inefable. En esta lógica, el peligro no es solo rechazar un dogma, sino absolutizarlo, es decir, tratar una fórmula humana como si fuera la totalidad de la realidad divina. Aquí aparece un criterio importante para reconocer este modo de pensar hoy. Cuando se afirma que toda doctrina es sólo simbólica o que ninguna formulación puede ser definitiva en ningún sentido, ya no estamos ante una prudencia teológica, sino ante este desplazamiento de fondo descrito por San Pío X. A partir de aquí se entiende el origen del dogma según el sistema modernista. San Pío X describe que el dogma no nace directamente de una revelación divina transmitida a la Iglesia, sino de un proceso interno de la conciencia religiosa. El creyente experimenta una vivencia espiritual y al intentar comprenderla y comunicarla la traduce primero en expresiones simples o fórmulas primitivas. Con el tiempo estas fórmulas se refinan, se organizan y se desarrollan en sistemas doctrinales más complejos. Finalmente, la autoridad eclesial interviene para sancionar esas expresiones, no como custodia de una verdad recibida, sino como reconocimiento de una conciencia religiosa que ya se ha expresado previamente. En ese sentido, el dogma no sería tanto una verdad revelada desde fuera, sino una elaboración progresiva del lenguaje humano sobre una experiencia interior. De esta concepción surge una distinción clave dentro del sistema, la diferencia entre dogma y teología. En el lenguaje modernista, el dogma es la expresión formal y aprobada de la experiencia religiosa común, mientras que la teología es el esfuerzo intelectual continuo por interpretar y sistemizar esa experiencia a la luz de nuevas circunstancias culturales, filosóficas y científicas. Eso significa que la teología deja de ser una ciencia que custodia y desarrolla una verdad revelada inmutable y pasa a ser una disciplina en constante adaptación. Su función principal ya no es definir con precisión lo que es verdadero, sino mantener en cierta armonía entre la experiencia religiosa y el pensamiento humano de cada época. De manera casi inevitable, este planteamiento conduce a la idea de la evolución del dogma. Si la experiencia religiosa es dinámica, histórica y cambiante, entonces las expresiones que intentan describirla también deben serlo. Así los dogmas no son considerados como afirmaciones definitivas e inmutables, sino como formulaciones que pueden transformarse, profundizarse o incluso reinterpretarse con el paso del tiempo. En esta perspectiva, la verdad no está fijada de una vez para siempre en una fórmula, sino que se va expresando de manera progresiva a medida de la conciencia religiosa de la humanidad que evoluciona. San Pío X ve aquí que uno de los puntos más críticos del sistema, porque la estabilidad del contenido doctrinal queda subordinada al dinamismo de la experiencia subjetiva.
Un ejemplo de esa lógica sería interpretar la resurrección no como un hecho histórico real, sino como una forma simbólica con la que los primeros cristianos expresaron su esperanza. Finalmente, este modo de pensar no se limita al dogma en sentido estricto, sino que se extiende a toda la estructura de la Iglesia. En los textos de Pachendi del 20 al 23, la Iglesia misma es reinterpretada como la expresión colectiva de la conciencia religiosa de los creyentes. Los sacramentos como símbolos que responden a necesidades espirituales interiores y la Sagrada Escritura como un registro escrito de experiencias religiosas vividas por la comunidad creyente. Todo el universo teológico queda así reorganizado bajo una misma clave interpretativa, no como intervención de Dios en la historia, sino como expresión histórica de la vida religiosa del hombre. En otras palabras, lo que antes se entendía como Dios actuando en la historia, ahora se entiende como la conciencia religiosa interpretando la historia. Un ejemplo claro de esta intervención sería distinguir entre lo que Jesús fue históricamente y lo que la comunidad creyente llegó a afirmar sobre de él, como si ambas cosas pertenecieran a niveles completamente separados, sin continuidad objetiva entre sí. Y en el fondo, San Pío X identifica aquí el principio unificador de todo el sistema. La doctrina ya no desciende desde Dios como verdad revelada, sino que emerge desde la vida religiosa del hombre como expresión progresiva de su conciencia. Y si esto es así, entonces la función de la autoridad eclesial ya no consiste en custodiar una verdad recibida, sino en reconocer, organizar y sancionar lo que la conciencia religiosa ya ha producido por sí misma. San Pío X pasa del análisis teológico de Pachendi a una intervención directa del magisterio en el Decreto Lamentabili, donde la Iglesia condena proposiciones concretas que ya no son simples hipótesis filosóficas, sino afirmaciones que reflejan el modo de pensar modernista aplicando a la escritura, a la doctrina y a la propia naturaleza de la Iglesia. Para entender bien lo que está en juego aquí, conviene recordar que cuando la Iglesia habla de dogma, se refiere a una verdad revelada por Dios y definida solemnemente como tal, como la divinidad de Cristo o la institución de los sacramentos. No se trata de una opinión teológica, sino de una verdad que la Iglesia enseña como definitiva y obligatoria para la fe. En primer lugar, Lamentabili rechaza la idea de un dogma que evoluciona, entendido como cambio substancial de su contenido. Las proposiciones 53 y 54 condenan la afirmación de que la constitución de la Iglesia, sus escrituras y sus doctrinas estarían sometidas a una evolución perpetua, o que los dogmas no serían más que el desarrollo de un germen primitivo, contenido en el Evangelio. La lógica de este planteamiento supone que Jesús no habría enseñado explícitamente la totalidad de la doctrina cristiana, sino que habría dejado solo un núcleo inicial que las generaciones posteriores habrían desarrollado libremente, como si la fe fuera una idea filosófica en expansión. Un ejemplo de esas mentalidades sería afirmar que cuando Jesús habló del matrimonio, solo propuso una idea general. Un ejemplo de esa mentalidad sería afirmar que cuando Jesús habló del matrimonio, solo propuso una ideal general de amor, y que la doctrina de la indisolubilidad fue una construcción posterior de la Iglesia. Lamentabili corrige esta visión afirmando que el desarrollo doctrinal existe, pero no como transformación del contenido de la fe, sino como crecimiento en su comprensión. La Iglesia no inventa verdades nuevas, sino que profundiza progresivamente en lo que ya ha sido revelado desde el principio. En segundo lugar, el decreto condena la idea de que la verdad misma cambia con la historia, especialmente en las proposiciones 58, que afirma que la verdad no es más inmutable que el hombre, sino que evoluciona con él, en él y a través de él. Esta postura se apoya en una visión historicista de la verdad, según la cual quien una época considera verdadero puede dejar de serlo en otra, no porque cambie la realidad, sino porque cambia la conciencia humana. Un ejemplo contemporáneo sería decir que ciertas enseñanzas morales fueron válidas en su contexto histórico, pero ya no aplican hoy. Frente a esto, Lamentabili afirma que, aunque la comprensión humana puede desarrollarse, la verdad revelada no depende de los cambios de la conciencia.
lo verdadero no se vuelve falso porque cambie la cultura, porque la verdad está anclada en la realidad y no en la percepción. En tercer lugar, el decreto rechaza la reinterpretación de la estructura misma de la Iglesia, como si fuera un producto histórico o político. Las proposiciones 55 y 56 niegan que el primado de Pedro haya sido instituido por Cristo o sugieran que el primado de Roma surgió únicamente por circunstancias históricas. El primado petrino se refiere a la autoridad confiada por Cristo a Pedro, como cabeza visible de la Iglesia y principio de unidad. Según la lógica modernista, esta estructura habría emergido gradualmente por influencia psicológica de la Iglesia de Roma en los primeros siglos. Un paralelo actual sería entender el papado como el resultado de un proceso de reconocimiento humano, no como una institución fundada por Cristo. Lamentabili responde afirmando que la estructura esencial de la Iglesia no nace de la historia, sino que entra en la historia ya constituida por Cristo. En cuarto lugar, el decreto corrige la idea de que los dogmas sean construcciones humanas posteriormente sancionadas por la autoridad eclesial. En esta visión, la Iglesia no recibiría la verdad revelada, sino que simplemente organizaría lo que la comunidad ya habría vivido como experiencia religiosa. Un ejemplo actual sería la idea de que los concilios no definen verdades reveladas, sino que formalizan lo que los fieles ya creen. Frente a eso, la Iglesia enseña que el dogma no nace de la conciencia colectiva, sino de la revelación divina transmitida por Cristo y custodiada fielmente por el magisterio. En conjunto, todas estas condenas apuntan a un mismo núcleo: la reducción de la doctrina cristiana a un proceso puramente humano de desarrollo histórico. En este esquema, la fe, la Iglesia, la moral y la escritura quedarían explicadas como productos de la evolución de la conciencia religiosa. Frente a ello, Lamentabili afirma el principio contrario: la verdad no es producida por la historia, sino recibida en la historia. La Iglesia no construye la fe desde el hombre, sino que custodia una verdad que proviene de Dios y permanece idéntica en su contenido, aunque su comprensión pueda profundizarse con el tiempo. San Pío X no podía prever ejemplos contemporáneos concretos, pero en Pacendi Lamentabili describe una lógica que hoy aparece de forma bastante intuitiva en muchos ambientes, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Para entenderlo bien, conviene partir de una distinción básica. Cuando la Iglesia habla de doctrina, se refiere en verdades reveladas por Dios que no dependen de la opinión humana ni del contexto histórico, aunque su comprensión pueda profundizarse con el tiempo. El modernismo, en cambio, tiende a tratar la doctrina como una formulación histórica de la conciencia humana, es decir, algo que cambia porque cambian las personas y sus contextos. Un primer ejemplo muy común de hoy es la idea de que la doctrina evoluciona, en el sentido que cambia su contenido. Es frecuente escuchar las expresiones como la enseñanza de la Iglesia ha cambiado con el tiempo, o antes se pensaba de esa manera, pero ahora entendemos mejor. Esto aparece en la moral cuando se afirma que ciertas normas sobre sexualidad o familia eran tiempos de otra época. En la vida sacramental, cuando se sugiere que la práctica de los sacramentos debe ajustarse por completo a la sensibilidad cultural actual, e incluso en Cristología, cuando se reinterpreta afirmaciones sobre Jesús en términos más simbólicos o funcionales. El problema no está en reconocer que la comprensión pueda crecer, sino asumir implícitamente que el contenido de la doctrina cambia como si lo anterior hubiese sido simplemente provisional o incorrecto. Esto es precisamente la lógica de fondo que Lamentabili corrige. Relacionado con esto aparece la expresión tradición viva, que es correcta en el lenguaje católico, pero que a veces se interpreta de manera equivocada. La tradición es viva porque se transmite en la vida de la Iglesia, no porque su contenido se transforme. Sin embargo, en algunos usos modernos se entiende como si lo que fue válido en el pasado pudiera dejar de serlo hoy. Por ejemplo, se afirma que ciertas enseñanzas morales eran propias de su época y que hoy deben de reimplantarse desde cero. En ese sentido, vivo deja de significar continuidad orgánica y pasa a significar cambio de contenido. Esto refleja la misma lógica del dogma evolutivo criticado por San Pío X.
La idea de que la verdad se modifica con el tiempo en lugar de nuestra propia comprensión que crezca hacia una verdad estable. Un tercer fenómeno frecuente es el enfoque que parte de la experiencia humana como punto de inicio absoluto de la reflexión teológica o catequética. Es común escuchar frases como hay que partir de la experiencia de las personas, o la doctrina debe de responder primero a la realidad pastoral. Aquí es importante distinguir. La experiencia es la vivencia subjetiva de una persona o comunidad, lo que siente o percibe en su vida religiosa. El problema surge cuando esa experiencia se convierte en criterio primario de verdad y la revelación pasa a un segundo plano, como si fuera una interpretación posterior. En ese caso, se invierte el orden, ya no es la verdad la que ilumina la experiencia, sino la experiencia la que reconfigura lo que se entiende por verdad. Algo similar ocurre en ciertos enfoques contemporáneos de la Sagrada Escritura. En algunos contextos académicos o pastorales se afirma que los textos bíblicos reflejan principalmente la fe de la comunidad creyente posterior más que los hechos históricos originales. De ahí surgen formulaciones como que la Iglesia fue comprendiendo progresivamente quién era Jesús, o que el lenguaje de la resurrección expresa la fe de los discípulos, no necesariamente un acontecimiento histórico verificable. Para aclararlo, en la fe católica, la revelación es la acción real de Dios en la historia, culminada en Cristo, transmitida fielmente por los testigos inspirados. Cuando la escritura se reduce a una expresión de la conciencia comunitaria, el centro se desplaza del acontecimiento revelado hacia su reinterpretación posterior. Y para dar un último ejemplo, se usa esta misma lógica para expresar o pensar y creer que la Sagrada Eucaristía es simplemente un símbolo y no realmente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y que el punto de la comunión es solamente estar en comunidad y que no es algo de salvación por sí misma. Hemos visto que la teología modernista, tal como la describe San Pío X en Pacendi, comienza redefiniendo la naturaleza misma del dogma. En lugar de entenderlo como la expresión objetiva de una verdad revelada por Dios, el modernismo lo presenta como la formulación humana de una experiencia religiosa interior. A partir de ahí, el dogma deja de ser una verdad estable para convertirse en una expresión simbólica, provisional y sujeta al desarrollo de la conciencia del creyente. En este marco, la teología ya no es principalmente la ciencia de la revelación divina, sino una interpretación siempre cambiante de la vida religiosa del sujeto. Pero si el dogma depende del desarrollo de la conciencia religiosa, surge una pregunta inevitable, que asegura que lo que la Iglesia enseña en un momento dado sigue siendo fiel a lo que Cristo y los apóstoles revelaron originalmente. Si la verdad doctrinal cambia con la experiencia histórica, entonces ya no hablamos de una continuidad real, sino de una reinterpretación constante, y en ese caso, la noción misma de verdad revelada pierde su estabilidad objetiva. Esta tensión se vuelve aún más crítica cuando el mismo principio se extiende no solo a la doctrina, sino también a la comprensión de la revelación misma. Continuaremos precisamente con ese punto decisivo, el modernista como teólogo en su segunda fase, donde se aborda directamente la naturaleza de la revelación. Ahí veremos cómo el modernismo no solo redefine el dogma, sino que reinterpreta su fundamento mismo, entendiendo la revelación no como un depósito divino transmitido objetivamente, sino como una realidad interior que emerge de la experiencia religiosa del creyente. Es en este nivel donde el sistema modernista muestra con mayor claridad su ruptura con la comprensión tradicional de la fe.